preocupa por estos días a los ciudadanos de Costa Rica? El desempleo. Si es que nos atenemos a los resultados y las respuestas de lo que fue un sondeo del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, resultados que reflejan además el pesimismo de más de la mitad de los encuestados sobre el futuro. 76% califica como mala la situación económica y solo el 16% se dice optimista sobre el porvenir. Y todo esto mientras el gobierno del presidente Carlos Alvarado acaba de suspender por un año el plan para mezclar etanol con gasolina Super, un plan al que le llovieron críticas, recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo, estudios de otros países que cuestionan justamente el beneficio de mezclar la gasolina con el etanol por el impacto que tiene sobre los autos, los motores y por lo tanto el mayor consumo de gasolina. De esto también escribió un personaje que es polémico, un analista polémico en su propio país, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, así que me preparo para ver qué es lo que van a decir quienes te vean esta tarde. Pero quería empezar con esta encuesta porque la preocupación de los ciudadanos es distinta de la que en este momento estamos escuchando hablar al gobierno. Eso no quiere decir que no se esté haciendo nada, pero ¿qué me dices tú? Buenas tardes, Gabriela. Sí, en este momento Costa Rica está viviendo una coyuntura económica muy difícil. Tenemos una tasa de desempleo del 12%, una informalidad que va en aumento, una tasa de pobreza, un nivel de pobreza que aumentó en un punto porcentual el año pasado y es muy probable que este año vuelva a aumentar debido al aumento en el desempleo. Tenemos la tasa de crecimiento económica, una de las tasas de crecimiento económica más bajas en 60 años y esto es justo antes de que entren en efecto los nuevos impuestos que se aprobaron con el paquete fiscal que fue ratificado en diciembre pasado, que incluye la incorporación de un IVA del 13%, más otros impuestos, más otros aumentos de tasas, lo cual va a golpear muchísimo más el costo de vida en Costa Rica. Entonces es un poco irónico e inexplicable e indignante el hecho de que en momentos en que los costarricenses están pasando una situación económica tan difícil, el presidente de la República y su gobierno estén intentando introducir una mezcla de gasolina con etanol que iba a aumentar el costo de los combustibles, que iba a dañar a un porcentaje significativo de la flota vehicular y que le iba a hacer la vida más complicada a muchísimas familias costarricenses vía aumento de costos. ¿Por qué ahora, Juan Carlos? Bueno, de hecho, el tema del etanol es un tema recurrente en los últimos 30 años en Costa Rica. Múltiples gobiernos han intentado hacer esto, pero al final de cuentas las pruebas no dan. Esto implicaría un aumento en el costo de los combustibles, implicaría, como mencionaba anteriormente, el hecho de que más de un 40% es probable de los vehículos se verían comprometidos debido al efecto detergente que tiene el etanol. No olvidemos que la flota vehicular costarricense tiene un promedio de vida de 18 años. Mucha gente señala que aquí en Estados Unidos ya existe la mezcla, el mandato de la mezcla del etanol, pero la flota vehicular de Estados Unidos tiene un promedio de edad mucho menor que el costarricense, debido a los altos impuestos de importación que tenemos en Costa Rica. Así que esto se ha venido intentando varias veces, pero esta vez bajo la agenda de descarbonización del presidente, que es su proyecto favorito, se presentó como la primera política, la punta de lanza de este proyecto de descarbonización. Lo irónico, Gabriela, es que el proyecto de descarbonización de Carlos Alvarado, en su página 14, identifica al cultivo de caña de azúcar como uno de los principales contribuyentes de emisiones de CO2 en Costa Rica. Y sin embargo, una de las primeras políticas o la primera del Plan Nacional de Descarbonización iba a ser introducir el etanol con la finalidad manifiesta de incentivar el cultivo de caña de azúcar en Costa Rica. Entonces, nuevamente, hay un tema ahí, una gran contradicción de la política gubernamental que da paso a especular de que esto, más que un tema ambientalista, es un tema de mercantilismo puro y duro. Como estamos viendo con algunos secretarios acá de comercio acá en Estados Unidos, con Robert Lighthizer, pero Estados Unidos no es el único. Le llovieron también críticas al proyecto, incluso, Juan Carlos, de los propios congresistas. Estuve leyendo en días pasados para hablar contigo de este tema, las propias críticas del lobby. Se hablaban los congresistas, algunos de ellos, de este lobby que se está haciendo, que se está buscando para favorecer, y si realmente este proyecto incluía beneficiar o no a este sector. El presidente ha viajado para hablar de este tema, la descarbonización, y también ahí hablamos de kilómetros recorridos para este tema y no necesariamente lo que estamos viendo, que son los desafíos más urgentes. Otra vez, no estoy diciendo que no se esté haciendo nada, simplemente en dónde se pone el mensaje principal que decide un presidente.
Sí, bueno, él ya viajó a Davos, al foro de Davos, para presentar este plan. Recientemente estuvo en Silicon Valley, anuncia que pronto va a ir a Europa a hablar sobre el tema de la descarbonización. Y no es que no se está haciendo nada, hay ciertas cosas que se están haciendo en materia de reactivación económica, construcción de infraestructura, reducción de tiempos de espera para permisos de impacto ambiental, para permisos de salud, pero no son reformas estructurales profundas como las que Costa Rica necesita para generar la cantidad de empleos necesarios para reducir esa tasa de desempleo que está en el 12%. Incluso bajo las mismas metas del gobierno, esperan que para el 2022, que es el último año de esta administración, la economía esté creciendo a un 3.5% anual, que es casi que un punto porcentual menor que el promedio histórico de Costa Rica en los últimos 25 años. Presenté este tema preguntando si había equivocado el gobierno de Carlos Alvarado al presentar esta propuesta. Ojo, que dice que se suspende por un año, no se ha retirado. ¿Qué me dices? Bueno, de hecho ya prometieron de que durante este año van a informar a la opinión pública costarricense, lo que probablemente involucre una campaña de propaganda multimillonaria en momentos en que el país tiene una delicada situación fiscal. Nuevamente, la pregunta que tenemos que hacernos, Gabriela, es ¿cuál es el beneficio de esto? Si va a encarecer el costo de los combustibles en un país que ya de por sí tiene elevados costos, elevado costo de vida, si va a dañar a una porción importante de la flota vehicular, y si no tiene efectos ambientales concretos, y esto es un tema muy importante, el etanol, y hay muchísimos estudios que muestran que no es bueno para el ambiente. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Por qué la insistencia de la administración Alvarado en introducir el etanol? Hasta el momento la administración Alvarado no ha logrado contestar esa pregunta, y de ahí la suspicacia de la opinión pública costarricense. Estoy segura que los vamos a escuchar vía Twitter, en redes sociales, tú y esta servidora, así que nos compartiremos estos comentarios. Juan Carlos, gracias. Un placer como siempre.